Aleluya, aleluya, a su nombre, gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo que está con y en medio de nosotros. Bienvenido, Espíritu Santo, en medio de nosotros. Ahora que vamos a exponer tu palabra, palabra de vida, palabra que nos edifica. Habla, Señor, en esta hora a través de tu palabra a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón. Permite que podamos ser transformados conforme a tu voluntad. Te damos la libertad que te muevas en medio de nosotros y háblanos a través de tu Espíritu y de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, amada iglesia. Qué bueno es estar juntos en la casa del Señor. Qué bueno es tener amigos, ¿verdad? Pero hay amigos de amigos, ¿verdad? Dice uno. Y uno debería pensar, y es lo que quiero que la mañana de hoy podamos reflexionar. ¿Es necesario tener amigos? Sí. Pero necesitamos unirnos a amistades que nos hagan crecer en Dios. Ni siquiera amistades que nos dejen allí donde estamos, sino que nos suban de nivel. Amistades que permitan que podamos juntos crecer en Dios. Y les invito a que leamos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Proverbios 13:20. Y dice así la palabra del Señor: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Vamos a repetir este versículo, amada iglesia. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este libro de Proverbios pertenece a la literatura sapiensal del Antiguo Testamento, junto con el libro de Job y Eclesiastés. Los proverbios hebreos que son el machal, es decir, no es que es una promesa absoluta sobre tu vida y mi vida, pero son unos principios tan hermosos que Dios nos ha dejado Dios, que son generales de sabiduría, son observaciones sobre cómo funciona la vida bajo el orden de Dios. Y vamos a ver este versículo bajo ese orden de Dios. Proverbios 13:20 no dice que el que anda con sabios siempre va a ser sabio en toda circunstancia, sí, pero nos da un principio, y es que veamos la compañía que elegimos, porque esa compañía que usted y yo elegimos de una u otra manera empieza a moldear nuestro carácter. Y en el hebreo original aquí hay dos palabras que a veces en español la vemos como muy light, pero cuando vamos al hebreo podemos entender la profundidad. Uno de esos verbos es halak, es andar. Eso quiere decir que no es un encuentro casual, sino un caminar habitual, es un estilo de vida. Este mismo verbo es usado en Génesis 5:24 cuando dice que caminó Enoc con Dios. Andar con alguien, amado hermano, implica compartir el ritmo, compartir la visión, compartir el destino. Esos amigos que tenemos comparten eso con nosotros. Nos acercan o nos alejan. La segunda parte de este versículo nos habla de quebrantado, es el giroa. Esto viene de la raíz raá, que significa romper, triturar, se va a volver pedazos, ¿ok? Se va a destruir. No es un daño menor. Así que el texto hebreo literalmente dice que al acompañarnos con necio, no es que vamos a ser necios, fíjense, un poquito más allá, vamos a ser acabados, vamos a ser destruidos, ¿ok? Y no es que el necio lo hace a propósito, sino todo se pega, ¿verdad? Ese refrán que tenemos nosotros lo podemos asemejar a este proverbio: dime con quién anda y te diré quién eres, ¿ok? Aquí en este hermoso pasaje, versículo, vemos una figura literaria, que es cuando por ahí la vemos muy clara, cuando alguien le dice, mire, no hay, es blanco o es negro, no hay matices. Eso se conoce como el paralelismo antitético, es claro. Aquí es claro, o usted y yo vamos a ser sabios o vamos a ser necios. No hay un punto intermedio, ¿ok? Así que en Proverbios 13:20, la palabra sabio es importante que la comprendamos, que no se trata que usted y yo vamos a andar con puro ingeniero, puro licenciado, personas que tengan necesariamente algo académico. No, se trata de personas que tienen un discernimiento moral. Son personas que conocen de Dios, que se acercan de Dios, que tienen a Dios entronado en su vida, que vemos a Dios manifestado, y que estas personas toman toda decisión en su vida que honran a Dios. Ese es el sabio, no es el sabio de la academia.
Es el sabio que manda que caminemos. Nos manda el Señor que observemos a nuestro entorno. Quienes consideramos sabios, con esa persona me va a ayudar a crecer, pero habrán otros que son necios, ¿ok? Así que el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio, vamos a ser quebrantados, ¿ok? En el libro de Proverbios, el sabio es aquel que es enseñable, es una persona que se diferencia radicalmente de alguien que es necio. El sabio acepta la corrección, no es que dice, hermano, yo tengo 40 años en el Evangelio y yo soy, no, uno no puede decirle nada porque inmediatamente los hermanos como que se levantan. Cuando uno se acerca con amor, ese es el sabio, aquel que inclina su oído a poder aceptar una corrección. Así que el sabio es la persona que sabe escuchar, que sabe aprender de sus errores y que busca rodearse de gente que le ayude a mejorar. Y el sabio hace que su vida pueda progresar. Yo no puedo ser sabio si estoy estancado. Yo no puedo ser sabio si mi vida no progresa. Y el sabio, a diferencia del necio, toma una decisión con calma, tranquilo, ¿verdad? Porque sabe que el Señor está allí y quienes le rodean también están con el Señor. ¿Y el necio? ¿Quién es esta parte contraria? El necio es la persona terca, esa persona que dice yo siempre tengo la razón, no acepta consejo, siempre quiere actuar por impulso, termina sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Así que hay una realidad que nos muestra el Señor hoy, y es que la sabiduría y la necedad se pegan. Si andas con gente que construye, vas a crecer. Pero si te juntas con gente descuidada, créame que vamos a terminar mal, dice este versículo. Ni siquiera es que vamos a ser necios como ellos, aún peor, vamos a ser quebrantados. En resumen, podemos decir que ser sabio en este pasaje es que podamos tener esa inteligencia emocional, esa inteligencia espiritual, podamos tener ese dominio propio que el Señor nos da, porque también tenemos ese dominio propio, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo, que nos permite que podamos elegir un entorno que te impulse a ser una mejor versión de ti mismo. Eres una versión y yo también quiero ser aún más, mucho mejor para la gloria del Señor, pero para ello tengo que rodearme de hermanos, de amigos que sean sabios, que tengan a Dios entronado, que me enseñen aún a orar más, a amar más, a seguir creciendo. Esas son las personas sabias que tenemos que rodear. Permítame hacerle quizás una pregunta un poco incómoda, amada iglesia, pero directa. Si yo tomara ahora mismo el teléfono de ustedes y yo diría, ¿me permiten ver con su permiso sus últimos 20 WhatsApp, esas conversaciones que tienen? ¿Me permites ver las últimas 20 llamadas? Ahí hay conversaciones que te acercan a Dios o empiezan a decirte esto se lo llevó quien lo trajo y que esto y esto y esto, y uno empieza a ver cosas que empiezan a descontrolarnos. Revisen sus 20 al salir del culto, sus 20 últimas conversaciones y sus últimas 20 llamadas. ¿Estas personas le acercan a Dios o le alejan de Dios? ¿Son conversaciones vacías? ¿Te dejan igual, te dejan peor? ¿O son hermanos que te retan a seguir caminando, a que sigas creciendo, a que te sigas acercando a Dios? No es una pregunta que yo les hago para juzgarles, es una pregunta para que podamos despertar. Porque la Biblia estamos viendo aquí que es radicalmente claro en algo que la cultura moderna en la que usted y yo estamos inmersos quiere ignorar. Las personas con las que camina van a determinar hacia dónde vamos, ¿ok? Estamos viviendo una época compleja, época de cambios, una época donde se nos dice, acepta a todos tal como son, no juzgues, sé inclusivo. Y si es verdad, porque el Señor manda a que amemos a todos, pero amar a todos no significa caminar con todos. Así que usted y yo amaremos a todos, pero no vamos a caminar con todos. Vamos a caminar con hermanos, con amigos que nos acerquen al Señor, esos amigos que nos edifiquen. Y lo vemos con el propio Jesús. Jesús sin duda alguna amaba a las multitudes, pero Jesús caminaba solo con 12. Y de esos 12 tenía un círculo íntimo de 3, a Pedro, Jacobo y Juan. Hasta el Hijo de Dios fue intencional con sus amistades. Así que usted y yo estamos llamados también a ver quiénes son estos amigos que me rodean, quiénes son estas personas. Yo amo, yo oro por ellos, pero no todos entrarán en mi corazón, no todos entrarán en mi casa, no todos, porque no todos me acercan al Señor. Y ese es el tiempo en que debemos revisarnos cada uno de nosotros. Por eso quiero que hoy
estemos reflexionando en este proverbio y que esta palabra antigua, porque muchos dirán, hermano, pero wow, eso tiene 3000 años. Casi 3000 años, y fue escrita nada más y nada menos por el hombre más sabio que haya existido, pueda confrontarnos con una verdad que puede cambiar mi y tu rumbo en nuestras vidas cuando tomamos estas decisiones. Es hora de que nos unamos a amistades que nos hagan crecer en Dios, porque las que no te hacen crecer te están destruyendo. No hay punto medio. Fíjense que aquí acabamos de ver esa figura literaria. No es que hay punto gris, o es blanco o es negro. Es hora de tomar decisión. ¿Andaremos con gente sabia o vamos a seguir andando con gente necia? ¿Okay? En el año 2012, la Universidad de Harvard publicó los resultados de un estudio que duró 75 años y aún siguen todavía abiertos ese estudio. Pero en el 2012, después de 75 años, la universidad dice, vamos a publicar parte de estos resultados, ¿ok? Este estudio se conoce, como el estudio sobre el desarrollo adulto. Es el estudio más largo que se ha podido realizar en la historia. Se trató de buscar 724 hombres durante 70 y tantos años. Empezaban a ver a cada uno de estos hombres desde su adolescencia, su vejez. Algunos estaban en barrios pobres, otros no tan pobres, una población muy heterogénea donde se hizo, ¿ok? ¿Y cuál fue la conclusión que llegó la universidad después de 75 años de investigación? Fue sorprendente, mis hermanos. La felicidad y la longevidad de una persona no fue el dinero, no fue la fama, no fue el éxito personal, era la calidad de sus relaciones. Quienes eran más felices eran los que tenían buenos amigos que estaban allí al lado de ellos y eso les daba felicidad por encima del dinero. Pero también este estudio mostró la otra cara de la moneda. Mostró las personas atrapadas en relaciones tóxicas, superficiales o destructivas, experimentaban un deterioro físico y mental acelerado, su salud se destruía, literalmente las malas compañías lo estaban matando. Si la ciencia secular, amada iglesia, duró 75 años en descubrir esto, Salomón lo escribió hace 3000 años en una sola línea. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La palabra de Dios siempre va delante de nosotros. El que anda con sabios, el estudio de Harvard demuestra que las relaciones saludables también afectan mi sistema nervioso. Si yo tengo a alguien al lado, se va a caer, se va, Dios mío, ¿qué momento de tener a alguien que me dé fe? Eso influye en su salud y en mi salud. Si hay alguien que está al lado de usted las 24 horas, esto se lo llevó quien lo trajo y tú eres cristiano y mira por dónde pasa y eso que vas para la iglesia, imagínate yo que no voy, eso es amistad, hay que revisarla. Hay que revisarla, mis hermanos. Necesitamos tener amistades que nos acerquen a donde está el Señor. Porque muchos nos dicen, y usted es cristiano y a usted le pasa eso. Todos somos humanos. En este mundo tendremos aflicciones. Pero es tu derecho y mi derecho ver estas personas. Eso es lo que demostró el estudio. Estas personas tenían los nervios destrozados, cualquiera, ¿verdad? Con esa cantidad de voces encima. No es lo mismo tener a alguien que nos acerque a Dios a alguien que nos aleja. Así que el que se junta con necio va a ser quebrantado, ¿ok? Implica que va a ser destruido, ¿ok? El estudio confirmó que las relaciones tóxicas causan un deterioro físico real y acelerado, ¿ok? Así que las amistades que elegimos no son un detalle menor en la vida. Aquí tiene 75 años esta gente diciendo que la calidad de vida depende de esas amistades que nos rodean, ¿ok? Podemos ser edificados o podemos ser destruidos, ¿ok? Vamos a acercarnos a algunos versículos bíblicos para que veamos dentro de la Biblia qué amistades podemos rescatar, ¿verdad? A lo largo de la Escritura que nos acercan a Dios, pero también hay otras que los alejaron de Dios, ¿okay? La Biblia no nos habla en teoría, la Biblia nos muestra con nombres, rostros y consecuencias reales lo que sucede cuando elegimos bien y lo que sucede cuando no. Podemos ver en primer lugar a Moisés y Josué. A lo largo de Éxodo vemos que Josué no era el asistente de Moisés, era su discípulo más cercano. Dice que cuando Moisés salía del tabernáculo, después de hablar cara a cara con Dios, el joven Josué no se apartaba, era su sombra, lo seguía allí para todos lados, ¿verdad? Josué se quedaba en la presencia. La cercanía con Moisés le enseñó a buscar de Dios por sí mismo. Así que Josué heredó el liderazgo y conquistó la tierra prometida. Así que caminar con alguien que busca a Dios te va a enseñar a ti y a mí también a buscarlo. Por eso tenemos que caminar con personas que busquen de Dios, así como hizo Josué cuando estaba con Moisés. Tenemos también a Ruth y Noemí.
Noemí había perdido todo, ¿verdad? Su esposo, sus hijos, su tierra, y le dijo a Ruth que se fuera. Pero Ruth pronunció una de las declaraciones de lealtad más hermosas y poderosas en toda la Escritura. Le dijo a ella: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La amistad de Ruth con Noemí no solo la sostuvo en el dolor, la llevó también a conocer al Dios de Israel. Tú también tienes que tener amigos que en medio del dolor te acerquen a conocer al Dios de Israel. Y esto permitió que pudiera entrar a la línea genealógica de Cristo. Una sola amistad fiel como esta cambió la historia de la redención. Tenemos también a Pablo, ¿verdad? Con Timoteo. Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. La verdad, no eran familia de sangre, pero la amistad de mentoría entre ellos transformó a un joven tímido en un pastor que dirigió la iglesia de Éfeso. Pablo le escribió: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Tienes amigos que te digan eso? Busca esos amigos que te digan: aviva ese don que está en ti, ese don que está en mí. Eso hace las amistades que edifican, no te apagan, sino te avivan y te acercan hacia el Señor. Tenemos también a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Estos eran 4 jóvenes que estaban, ¿dónde? En Babilonia. Estaban rodeados de una cultura pagana que los presionaba a ceder. Pero ¿cómo se mantuvieron ellos? Estos 4 amigos, juntos. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. ¿Y qué hicieron sus 3 amigos? Amigos, le respaldaron. Cuando tienes amigos que se paran contigo en la prueba, ni el horno de fuego te quema, su amistad piadosa los hizo inconquistables. Pero también vemos en la Escritura la otra cara de la moneda. Hay amistades que nos alejan de Dios. Podemos ver a Salomón y a sus esposas extranjeras. Y esta es para mí una de las ironías, ¿verdad?, más trágicas que podemos ver en la Biblia. El mismo hombre que escribió este proverbio: el que se junta con necios será quebrantado, cayó por sus propias compañías. Primera de Reyes 11:4 dice que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Así que el hombre más sabio del mundo no fue inmune a la influencia de las compañías equivocadas. Si eso le pasó a Salomón, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, amada iglesia. Por eso que tenemos que estar pendientes. Eso le pasó a este hombre, que es el más, ¿verdad?, el que mayor sabiduría ha tenido en la historia, cualquiera de nosotros pudiera caer. Por eso es importante ver las amistades. Tenemos a Sansón y Dalila. Sansón tenía una fuerza sobrenatural dada por Dios, pero una sola relación destructiva lo llevó a revelar su secreto. Lo llevó a perder su fuerza, a quedar ciego, a terminar encadenado, moliendo en la cárcel de los filisteos, ¿verdad? Dalila, la verdad, no le puso las cadenas con su mano, pero su influencia constante, dime con quién anda y te diré quién eres, lo quebró por dentro hasta que él cayó solito. Así funcionan las malas compañías. No te van a destruir de un solo golpe, pero poco a poco nos van a ir debilitando hasta que podamos caer. Vemos también en la palabra a Pedro y la criada en el patio, ¿verdad? En la noche más crítica, Pedro no estaba rodeado con los otros discípulos. ¿Con quién estaba? Estaba solo, calentándose en el patio con los enemigos de Jesús, rodeado de las personas equivocadas, en el ambiente equivocado. Pedro negó 3 veces al Señor. No fue un problema de fe, fue un problema de compañía. Cuando usted y yo nos separamos de los hermanos y te sientas con los que no conocen a Dios, tú y mi lealtad se va a debilitar. Así se debilitó la lealtad de Pedro, porque se alejó de los 12 discípulos. No te alejes de esas amistades que te acercan a Dios. Alejémonos más bien de los necios. Y vemos aquí en estos pasajes, mis hermanas y mis hermanos, que el patrón es claro, ¿verdad? En las amistades piadosas produjeron conquista, herencia, avivamiento y firmeza. Pero estas amistades equivocadas produjeron idolatría, ceguera, división y negación. Así que la Biblia no es ambigua, es clarita, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. O usted va a andar con sabio para ser sabio, o si va a andar con necio, no es que vamos a ser necios, es que vamos a ser quebrantados. Así que lo número 1 es que tenemos que caminar con sabios, y para ello esto es una decisión, no es una casualidad. No es que usted va a salir a la esquina de la panadería de la iglesia, pasa alguien, déjame caminar contigo. No, eso es una decisión. Es alguien a quien usted observa que de verdad se acerca a Dios, y uno se acerca y dice: yo quiero ser más que tu hermano, quiero ser tu amigo. Quiero acercarme a personas que nos acerquen a Dios, ¿ok?
El texto dice, el que anda con sabios. Y andar es una decisión, es un verbo activo. No es que va a caer del cielo, sino uno mismo intencionalmente debe ver ese círculo que nos rodea. ¿Okay? No es la suerte de conocer a gente sabia. Este hermano sí tiene suerte, imagínate, conoció a este que es tan sabio, suerte. Ese hermano ora, camina y es el hermano que crece juntos. No es un tema de suerte, mis hermanos, es un tema de intencionalidad, ver con quién vamos a andar. Busquemos personas que nos ayuden a estar en la presencia del Señor y que no solo nos quedemos, sino podamos avanzar. En la cultura hebrea es interesante este verbo de andar con alguien, porque es mucho más que una amistad casual. Significa, yo voy a andar contigo, es porque quiero adoptar tu estilo de vida. Y voy a llegar a tal punto, como decía Pablo, imítame como yo imito a Jesús. ¿Okay? Cuando un joven se convertía en discípulo de un rabino, se decía que este joven caminaba en los polvos del pie, como diciendo no lo dejaba ni respirar porque lo veía, quería más, y estaba allí. Así hemos de ser nosotros con esas amistades. ¿Okay? La pregunta no es, ¿hay personas sabias a mi alrededor? No, la pregunta es, ¿estoy eligiendo caminar con Dios? Porque cuando empiece a elegir a caminar con Dios, voy a conseguir personas sabias, ¿ok? Podemos estar allí. Número 2, vamos a ser también influenciados. La compañía es inevitable y te va a transformar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con sabios, personas que buscan de Dios, lo vas a buscar. Pero si empezamos a ceder y a andar con personas que nos alejan de Dios, eso vamos a tener un riesgo. La sabiduría y la necedad son contagiosas, todo se pega. Andemos con personas sabias, temerosas de Dios, que nos acerquen a Dios, y eso nos vamos a contagiar. Pero si nos vamos a la otra acera de andar con los necios, también eso nos va a contagiar, ¿ok? Solo necesitas pasar suficiente tiempo con personas necias y algo se nos va a empezar a pegar. Pasa un buen rato y algo se te va a pegar, mi hermano. Por eso tenemos que ver muy bien, ¿ok? Lo mismo funciona en el sentido positivo. Cuando te rodeas de personas que aman a Dios, que buscan su palabra, que ora, que sirve, que crecen, esa sabiduría también se contagia. Oye, hermano, yo quiero ser como usted, yo quiero seguir aprendiendo, yo quiero seguir buscando más de Dios. Y eso se contagia, ¿ok? Busquemos personas que nos eleven. Busquemos amistades que nos lleven a la presencia del Señor, ¿verdad? Que estemos caminando con personas que nos acerquen. La necedad no es inofensiva, que uno diga un ratico no me hace nada, 1 minuto, 5, eso va poco a poco, va a empezar a influenciarnos. Por eso dice este proverbio, más el que se junta con necio, no es que va a ser necio, pendiente, aún más vamos a ser quebrantados. Aquí Salomón no usa una palabra maquillada. No usa una palabra suave, no dice vas a ser afectado, más o menos, no, es clarito, dice vas a ser quebrantado, ¿ok? Este giroa significa que vamos a ser destrozados, arruinados, hechos pedazos, ¿ok? Así que el necio en proverbio no es simplemente alguien, cuidado, que usted diga esta persona es de poca educación. El necio es la persona, como dice el Salmo 14:1, que dice no hay Dios. Personas que no creen en Dios, es el que rechaza la instrucción, el que se burla de la corrección, el que vive como si sus acciones no tuvieran consecuencias, ¿ok? Y ese tipo de necedad nos destruye. Cuarto, amada iglesia, Dios ha diseñado la fe para que la podamos vivir en comunidad. Y dice, ¿verdad? Hebreos 10, 24, 25, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El autor de Hebreos nos da la visión positiva de Proverbios 13:20. No basta que usted nada más diga voy a tener buenas compañías, es necesario congregarnos. Es necesario estar juntos, porque en este tiempo, como estamos acá, nos edificamos, recibimos la palabra y el Señor habla a nosotros. Entonces no es solo tampoco que usted diga, yo me voy a quedar aislado. El Señor nos ha llamado a tener una fe en comunidad. Nos ha enseñado a que debemos congregarnos y que en medio de nosotros está su Espíritu Santo. Así que las amistades que nos hacen crecer en Dios no tampoco son lo que te van a decir que te gustan. Hay verdaderas amistades que nos dicen verdades que nos incomodan, pero seamos humildes en recibirlas, porque esas son las amistades que nos hacen crecer, ¿ok? Tenemos también
que observar algo interesante. Jesús fue intencional con su círculo íntimo. Jesús amaba a todos, pero no caminaba con todos al mismo nivel. De la multitud eligió 72 discípulos, ¿verdad? Y de esos 72 eligió 12 apóstoles. Y de los 12, 3 quedaron para su círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Solo estos 3 tuvieron la bendición, ¿verdad?, de estar con Jesús en el monte de la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la agonía del Getsemaní. Si Jesús, amada iglesia, Jesús, siendo Dios encarnado, fue selectivo con sus amistades cercanas, cuanto más yo y usted. Es hora que podamos seleccionar quiénes van a caminar al lado de nosotros, con quién nosotros vamos a caminar. Vemos también a David y Jonathan, ¿no? Ese modelo de amistad que edifica. La amistad entre David y Jonathan es uno de los modelos muy poderosos de amistad que podemos ver en la Escritura, ¿ok? Jonathan, siendo hijo del rey Saúl, él tenía todo para perder al ser el mejor amigo de David. Pero su amistad no se basaba en conveniencia. Se basaba en el pacto, como dice 1 Samuel 23, 16. Dice este versículo que Jonathan fue a David al bosque y fortaleció su mano en Dios. Usted y yo necesitamos hermanos, amigos, que a la hora de lo difícil puedan levantar nuestras manos, nos puedan sostener, ¿ok? Saben, a veces en medio de una tormenta uno no se cansa por la lluvia que viene. Y si no se cansa de tanto tener el paraguas aguantado, qué bueno es tener un hermano que diga: mi hermano, yo te voy a ayudar a sostener ese paraguas en medio de la tormenta. Esas son las amistades que tenemos que buscar. Esas son las amistades que nosotros debemos tener, que nos ayuden a sostener ese paraguas en medio de la tormenta, ¿ok? Estamos cayendo muchos en la trampa de las amistades digitales. En esta era de las redes sociales, uno pareciera que quien más vale que otro. ¿Cuántos amigos tiene usted, Marisol? Hay 500. Ay, mira, yo tengo 1000. ¿Cuántos tiene? Pero ¿cuántos de esos 500 y 1000 de mis amistades oran por nosotros? Llaman para saber cómo estamos, cómo está tu matrimonio, cómo está el ministerio. Muy poco. Estamos cayendo en una trampa donde se mide por los likes. Ya yo no quiero más un like. Yo quiero un hermano que ore por mí, un hermano que desprenda un minuto de su vida y diga: voy a orar por ti. Esos son los hermanos que debemos construir cada uno de nosotros. Okay. Así que las amistades que tenemos que buscar son esas amistades que un like jamás lo va a reemplazar. Lo va a reemplazar esa amistad verdadera. Amar a todos no significa, amada iglesia, que tenemos que caminar con todos. Un malentendido común es pensar que ser cristiano significa ser el mejor amigo de todos sin distinción. Pero hay una diferencia bíblica entre amar al prójimo, porque ese es un mandamiento universal que nos ha dado el Señor, pero también elegir compañeros de camino es una decisión sabia. Usted y yo amaremos a todos, pero usted y yo debemos aprender a no caminar con todos. Tenemos que caminar con aquellos que sean sabios, aquellos que teman de Dios, que nos acerquen al Señor, ¿ok? Así que yo les invito que en esta semana tomen un tiempo, tomemos, porque yo también me voy a hacer esta tarea con mayor profundidad, y quiero revisar mi círculo íntimo. Yo quiero revisar ese círculo íntimo. Yo voy a tomar un papel y voy a escribir los nombres de las 5 personas con quien más tiempo paso. Y voy a ver y hacerme una pregunta: cuando yo estoy con esta persona, ¿me acerco más a Dios o me olvido que soy cristiano, me desconecto de la iglesia, ya no sé nada del Señor? Porque hay amistades de amistades. Revisemos esas 5 personas con quien más nosotros andamos, ¿ok? Número 2, es necesario que cada uno de nosotros busquemos un mentor o alguien que podamos rendir cuenta. Eso es sano, que cada uno de nosotros podamos rendir cuentas, ¿ok? Si no tienes a alguien que te pregunte cómo va tu relación con Dios, cómo va tu matrimonio, cómo va tu finanza, búscalo, mi hermano. Búscate un amigo, alguien que Dios te dirija, pero es necesario que alguien estreche amistad. Es necesario que estrechemos amistad más que hermandad. Acércate, eso sí, a alguien maduro en la fe y pídele que camine contigo. La vulnerabilidad es incómoda al principio, pero es el precio de la verdadera amistad cristiana. Una vez se le da pena hasta decirle: ¿puedo orar por mí?
No tengamos pena, porque eso a veces pareciera que pedir oración es señal de debilidad. Pedir una oración no es señal de debilidad, es señal de fortaleza, es señal de saber, ¿ok? Yo debo confesar que recién convertido me quedé impactado una vez en la sala que iba a salir. Mi esposa me dijo, ponte y ora por mí. Ese día quedé marcado. Mi esposa pidiéndome oración, eso me marcó a mí mucho y aprendí también a pedir oración. Necesitamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos amigos, amistades, personas que nos puedan acercar a Dios, ¿ok? También es necesario que usted y yo nos podamos convertir en una amistad que otros necesiten. No solo vamos a buscar las amistades que nos edifican, tenemos el reto, cada uno de nosotros, de convertirnos en una amistad que podamos edificar a otros. Seamos un efecto multiplicador, otros que nos edifiquen y nosotros podamos edificar a otros, ¿ok? Es importante que usted no solo, mis hermanas y mis hermanos, asistan el domingo o los martes a la iglesia. Es necesario que nos incorporemos también, si es posible, a una iglesia en casa. El pastor hablaba ahora de la célula. Acérquese a las amigas de Jesús, acérquese a los amigos de Jesús. Tenemos discipulados. Busque un tiempo donde también pueda tener mandad, donde estas personas me ayuden a acercarme a Dios. Eso es importante, eso es sano, que busquemos. Tenemos el CFM también, donde pueden estudiar. Busque un poco más, dé un paso más allá, porque eso nos edifica, ¿ok? Establece el límite con amistades que te alejan con Dios. Yo sé que esto es difícil, sé que es difícil, pero es necesario. Si tienes personas en tu vida cuya influencia te debilita espiritualmente, revísala, mis hermanos, mis hermanas. Revisemos esas amistades. No significa que lo vamos a odiar, no significa que lo vamos a despreciar. Significa que de ahora en adelante vamos a ser sabios, le vamos a amar, vamos a orar por ellos, le vamos a desear lo mejor del mundo, pero no tengo que darle acceso ilimitado ni a mi corazón ni a mi casa, porque no me va a acercar a Dios. Así que es necesario que podamos revisarnos. Jesús fue a la cruz por todos, pero Jesús eligió con quién iba a cenar la última noche. Fue a la cruz por todo, pero decidió con quién iba a cenar. Necesitamos ver con quién vamos a caminar. Hoy, amada iglesia, hemos comprendido que nuestras amistades no son un accesorio de la vida. ¿Okay? Son personas que van a influenciar dentro de nosotros, y la Biblia es radical, nadie es inmune, ¿okay? Si el hombre más sabio de la tierra, Salomón, terminó con el corazón desviado por su compañía, ¿qué nos hace pensar que nosotros, que usted y yo vamos a salir ilesos? Este hombre cayó siendo el hombre más sabio. ¿Por qué? Por las compañías que tenía. Así que no permitas que la comodidad o el miedo a la soledad te aten a las relaciones que están quebrantando tu espíritu. Tu caminar con Dios, mi hermana y mi hermano, es muy valioso. Es muy valioso que usted y yo caminemos con Dios, ¿ok? Para que estemos negociando con el mundo. Un ratico, déjame ver cómo va. Vamos a caer o en la tentación o nos vamos a contagiar con estas personas necias. Es tu derecho, es mi derecho seleccionar con quién he de caminar. Repito, hemos de amar a todos, pero no hemos de caminar con todos. Es importante saber con quién vamos a caminar. Así que mira a tu lado. Si las personas que te rodean no están caminando hacia la meta, tarde o temprano te van a detener. Si las personas que yo ando no van a la misma meta, me van a detener. Jesús no te llamó solo para que seas salvo. Jesús te llamó para que camines en luz. Y caminar en luz implica que yo quiero elegir compañeros que también tengan una antorcha encendida. Yo quiero tener amigos que tengan esa antorcha encendida y me permitan estar siempre al lado del Señor. Así que las amistades no son un accesorio de la vida, son uno de los instrumentos más poderosos que Dios usa para formarte y para formarnos. Estos son hombres y mujeres que Dios ha levantado para que también usted y yo podamos ser edificados. Pero también son una de las herramientas más peligrosas que el enemigo puede usar para desviarnos, para enfriarnos y destruirnos. Así que hoy Dios, amada iglesia, nos está hablando, nos está diciendo que usted y yo tenemos que ser intencionales. No dejes que la inercia, la costumbre o la comodidad te puedan dominar. Así que yo les animo a que juntos podamos elegir amistades que nos puedan desafiar. Amistades que te desafíen a orar más, a leer la palabra, a servir más, a amar más y a parecerte más a Cristo a cada día. Esos son los amigos que tenemos que buscar para caminar juntos. Y quiero cerrar dejando 3 decisiones que nos llevemos como tarea para esta semana. Número 1, vamos a evaluar
vamos a ver nuestro círculo. Seamos honestos con nosotros mismos. Identifica quiénes de verdad te acercan y quiénes te alejan. Segundo, busca acercarte a alguien a quien tú admires espiritualmente y pídele que camine contigo. El discipulado no sucede a distancia, necesita proximidad. Y tercero, sé un amigo. Conviértete en la clase de amigo que la gente necesita para crecer en Dios. No esperes encontrar lo que no estás dispuesto a dar. Y recordemos, Jesús no caminó solo. Él, siendo Dios, eligió rodearse de personas y nos dejó el ejemplo más poderoso de la amistad cuando Jesús dijo: ya no os llamo siervos, os he llamado amigos. Así que yo no los quiero llamar más hermanos, quiero llamarlos de ahora en adelante amigos. Quiero tener amigos en esta iglesia que me ayuden a orar, amigos que me ayuden a acercarme a Dios, amigos que me enseñan a seguir caminando con el Señor. Esos son los amigos. Así como Jesús dijo: ya no os llamo siervos, he llamado amigos. Yo también quiero no llamarles más hermanos, sino un paso más allá. Quiero tener amigos, personas que pregunten por mí, que caminen conmigo, que estén pendientes de nosotros. Así que unámonos a amistades que nos hagan crecer en Dios, ¿ok? Nuestro destino espiritual depende de ello. Dios les bendiga, amada iglesia.